Los pasajeros del tiempo no fue solo una historia romántica de ciencia ficción, donde H.G. Wells persigue a Jack el Destripador a través del tiempo. Fue una película que casi no se termina. Un proyecto que el estudio quiso desarmar pieza por pieza. Un rodaje donde el director hipotecó su propia casa para poder llegar al final. Y sobre todo, una historia cuyo final original fue considerado demasiado triste, demasiado arriesgado y emocionalmente incómodo para el público. El cierre que se estrenó no fue el que su creador quiso contar. El verdadero final mostraba a Wells atrapado para siempre en el futuro, sacrificando su hogar, su época y su identidad por amor. Ese final fue filmado, fue probado y fue rechazado. Estas son las claves ocultas detrás de una de las películas de viajes en el tiempo más subestimadas de los años 70 y del final alternativo que intentaron borrar. Dato 16. Un guión escrito en solo 10 días. Todo comenzó con una obsesión. El escritor Nicholas Meyer leyó la novela inédita Time After Time de Carl Alexander y supo de inmediato que había una gran película ahí. No esperó aprobación, no pidió permiso, se encerró a escribir. Durante 10 días consecutivos, en junio de 1977, Meyer trabajó jornadas de hasta 18 horas, impulsado únicamente por café y una idea clara: convertir una persecución de ciencia ficción en una historia de amor imposible. El guión nació rápido, directo y emocional, sin pulir en exceso la premisa. Ese ritmo urgente quedó impreso en la película final. Warner Bros. Quedó tan impresionado que aprobó el proyecto casi de inmediato, aunque no confiaban lo suficiente como para dejar que Meyer lo dirigiera. Dato 15. Un director sin experiencia que tuvo que pelear por su propia película. Meyer nunca había dirigido un largometraje. El estudio quería otro director, uno con nombre, uno con trayectoria. Pero Meyer insistió. Argumentó que nadie entendía mejor el tono del guión que quien lo había escrito. Prometió control, sensibilidad y respeto por los personajes. Warner Bros. Dudó, pero aceptó a regañadientes. Lo que no sabían era que ese nivel de compromiso lo llevaría a un punto extremo: poner su patrimonio personal en juego para terminar la película. Dato 14. Malcolm McDowell fue elegido contra todo pronóstico. Para el papel de H.G. Wells, el estudio no estaba convencido. Malcolm McDowell era conocido por personajes violentos, perturbadores y extremos. No parecía una elección lógica para un romántico idealista victoriano. Pero Meyer lo vio claro. Sabía que McDowell podía mostrar vulnerabilidad, inteligencia y una sensibilidad oculta bajo la rigidez del personaje. McDowell, cansado de interpretar psicópatas, aceptó incluso cobrando menos dinero con tal de demostrar su rango. El resultado sorprendió a todos. Críticos que jamás lo habrían imaginado como protagonista romántico destacaron su actuación como una de las más humanas de su carrera. Dato 13. Malcolm McDowell y Mary Steenburgen se enamoraron de verdad. La química que se ve en pantalla no fue actuación. Desde el primer día de rodaje, Malcolm McDowell y Mary Steenburgen conectaron de inmediato. Lo que comenzó como compañerismo profesional se transformó rápidamente en una relación real. El romance creció durante las 8 semanas de filmación, y todo el equipo lo notaba. Nicholas Meyer, lejos de frenarlo, lo alentó. Permitió improvisaciones, alargó miradas, dejó silencios. La famosa escena del museo, donde Wells y Amy hablan del futuro y del miedo al cambio, fue parcialmente improvisada, basada en conversaciones reales entre los actores fuera de cámara. Ese amor auténtico se convirtió en el corazón emocional de la película. 16 meses después de terminar el rodaje, McDowell y Steenburgen se casaron en la vida real. El vínculo que la película necesitaba existía de verdad. Dato 12. Warner Bros. Quiso eliminar por completo la historia de amor. Y ahí empezó el desastre. Cuando Warner Bros. Vio el primer corte de la película,
y entró en pánico. Los ejecutivos no veían un romance elegante de ciencia ficción. Veían un problema. Querían un thriller. Querían persecución. Querían a Jack el Destripador. Según los cálculos del estudio, más de 40 minutos de romance debían desaparecer. Escenas completas entre Wells y Amy fueron marcadas para ser cortadas. Nicholas Meyer quedó devastado. Para él, la historia de amor no era un agregado, era el motor de todo. Wells no perseguía al asesino solo por justicia. Lo hacía porque había encontrado algo que nunca tuvo en su época: amor, libertad y un futuro posible. Meyer fue claro: si destruían el romance, quitaba su nombre de la película. Entonces, tomó una decisión clave. Dato 11. El pase de prueba que salvó la película Meyer organizó proyecciones con público sin avisar al estudio. Mostró la versión completa, con romance incluido. El resultado fue inmediato y contundente. Las audiencias adoraron la relación entre Wells y Amy. Muchos espectadores dijeron que sin esa historia, la película no tenía alma. Otros afirmaron que la persecución solo funcionaba porque había algo en juego emocionalmente. Warner Bros., contra su voluntad, tuvo que ceder. El romance se quedó. Pero el conflicto con el estudio no había terminado. Solo estaba tomando impulso para el golpe final. Dato 10. La máquina del tiempo era hermosa y un infierno técnico, el símbolo central de la película, casi se convierte en su peor pesadilla. La máquina del tiempo victoriana costó $60,000, una fortuna para 1978. Latón, terciopelo, engranajes reales, luces funcionales. Visualmente era perfecta. Técnicamente, un desastre. Los mecanismos se trababan, el asiento no giraba. Las luces fallaban. El motor se sobrecalentaba en minutos. Cada escena requería múltiples tomas. El equipo técnico vivía desmontándola y reparándola. Meyer bromeaba diciendo que la máquina se comportaba como una verdadera invención victoriana. Brillante en concepto, impredecible en la práctica. Dato 9. David Warner se obsesionó peligrosamente con Jack el Destripador. Para interpretar a Jack el Destripador, David Warner no quiso actuar al asesino. Quiso entenderlo. Leyó expedientes reales de Scotland Yard. Analizó fotografías forenses del siglo XIX. Estudió teorías psicológicas sobre asesinos seriales, cuando ese término todavía no era común. Warner llegó a una conclusión inquietante. El Destripador no era un loco descontrolado, sino alguien fríamente racional. Decidió interpretarlo como un hombre que ve el mundo moderno como un paraíso, sin castigo, sin consecuencias, sin moral. Esa decisión volvió su actuación profundamente perturbadora. Mary Steenburgen confesó años después que Warner la incomodaba incluso fuera de cámara. Durante descansos seguía hablando con calma clínica. Nunca levantaba la voz, nunca rompía el personaje del todo. No necesitaba gritar para dar miedo. Eso lo hacía peor. Dato 8. San Francisco Real. Rodar sin red de seguridad. Nicholas Meyer insistió en filmar en locaciones reales, no en sets. Quería que el choque entre el siglo XIX y 1979 fuera tangible. Ruido, tránsito, gente real. El resultado fue un rodaje caótico. Calles cerradas a último momento, turistas mirando cámara, negocios furiosos por interrupciones. La persecución en Fisherman's Wharf fue especialmente problemática. Era una zona turística activa y cerrar el área generó quejas constantes. Warner Bros. Comenzó a perder la paciencia. Cada día en exteriores costaba más. Cada retraso quemaba dinero. Pero Meyer no cedió. Para él, la ciudad era un personaje más. Un mundo moderno que tentaba al monstruo y liberaba al soñador. Dato 7. La música romántica que el estudio quiso sabotear. El compositor Miklos Rozsa, leyenda absoluta de Hollywood, aceptó volver del semirretiro para esta película. Tenía 72 años. Había compuesto Ben-Hur, El Cid,
obras inmortales. Rosa entendió algo clave. Time After Time no era ciencia ficción dura, era romance trágico. Compuso una partitura clásica, melancólica, profundamente emocional. Warner Bros. La odió. Querían sintetizadores, querían algo moderno y querían actualizar el sonido. Meyer se plantó otra vez. Sabía que si la música cambiaba, la película perdía el alma. Ganó la pelea, pero el estudio tomó nota. Dato 6. El dinero se acabó y Meyer hipotecó su casa. Con 10 días de rodaje por delante, Warner Bros. Informó algo brutal. No había más dinero, el presupuesto estaba agotado, no habría extensión, no habría rescate. Para el estudio, la solución era simple: recortar escenas o dejar la película incompleta. Para Meyer, eso significaba matar su debut como director. Entonces, hizo algo impensado. Hipotecó su propia casa. Pidió un préstamo personal de aproximadamente $200,000 para terminar el rodaje. Si la película fracasaba, perdía todo. El equipo quedó en shock. Malcolm McDowell dijo después que nunca había visto un acto así de fe ciega en una película. Y Warner Bros. Más tarde le devolvió el dinero. Pero durante meses, Meyer vivió sabiendo que su futuro estaba en juego. Dato 5. Londres victoriano filmado a contrarreloj. Las escenas ambientadas en el Londres del siglo XIX parecen elaboradas, pero la verdad es otra. Fueron filmadas en apenas 3 días. Warner Bros. No quería gastar dinero en secuencias de época. Meyer tuvo que ser quirúrgico. Usó sets reciclados del backlot del estudio. Mucho humo, iluminación baja, cámara cerrada. El asesinato inicial del Destripador se rodó en un pueblo del oeste redecorado. Fachadas falsas, carteles cambiados, nada más. El ritmo fue brutal. Hasta 12 páginas de guión por día, algo casi suicida para un drama de época. Paradójicamente, esa urgencia ayudó. El Londres victoriano se siente opresivo, oscuro, asfixiante, exactamente como debía sentirse. Dato 4. El estreno que fue enterrado a propósito. Time After Time se estrenó el 31 de agosto de 1979 y prácticamente nadie se enteró. Warner Bros. Le dio una distribución mínima, pocas salas, cero campaña fuerte. 2 meses después, el golpe final. Star Trek, The Motion Picture, un mastodonte, publicidad masiva, ciencia ficción grande. Warner Bros. Abandonó Time After Time sin dudarlo. La ironía fue devastadora. Años más tarde, el mismo Nicholas Meyer sería quien salvara Star Trek dirigiendo The Wrath of Khan. Pero en 1979, su película romántica quedó sepultada. No fracasó por rechazo del público, fracasó porque el estudio dejó de creer en ella. Dato 3. La escena clave salvada por improvisación. El enfrentamiento final entre Wells y el Destripador en el hotel no funcionaba. El guión original era largo, filosófico, demasiado explicativo. En montaje, Meyer se dio cuenta. Era aburrido. No había tiempo ni dinero para reescribir. Entonces, tomó una decisión desesperada. Llamó a Malcolm McDowell y David Warner y les pidió improvisar, que hablaran como sentían los personajes, sin discurso, sin estructura rígida. El resultado fue una escena íntima, furiosa y humana. Wells indignado, el Destripador defendiendo la modernidad como refugio para el mal. Ese diálogo improvisado se convirtió en el corazón moral de la película y nació del caos. Dato 2. El final que el estudio obligó a suavizar Nicholas Meyer no quería un final feliz. Su idea original era clara y dura. H.G. Wells destruye la máquina del tiempo. Acepta que nunca volverá a su época. Sacrifica su hogar para detener al monstruo. El amor existe, sí, pero a un costo irreversible. Warner Bros. Lo odió. En pruebas de audiencia, el público reaccionó con tristeza. Querían esperanza, querían certeza. El estudio exigió cambios. Meyer escribió un final más ambiguo, menos trágico, más optimista. Aceptó a regañadientes, pero ese no era el final que él quería contar. Dato 1. El final alternativo prohibido que casi nadie vio. Nicholas Meyer sí filmó su final original. No es un rumor, no es teoría, existe en esa versión. Wells quema la máquina del tiempo en un callejón.
Observa cómo su vínculo con el pasado desaparece para siempre. No hay retorno posible. Luego va a buscar a Amy. No promete un futuro perfecto. Solo dice una frase simple: me quedo. El final no es triunfal, es aceptación. Amor elegido por encima del hogar. Sacrificio silencioso. Madurez emocional. Warner Bros. Lo consideró demasiado melancólico y demasiado adulto, demasiado honesto. Ordenaron reemplazarlo. Ese final quedó archivado. Nunca fue estrenado oficialmente. Nunca se incluyó completo en ediciones comerciales. Un final prohibido, porque obligaba al espectador a aceptar que no todos los viajes tienen regreso. Los pasajeros del tiempo pudo ser un simple thriller con ciencia ficción, pero fue algo más. Un director hipotecó su casa. 2 actores se enamoraron de verdad. Un final valiente fue censurado por miedo. El estudio quiso comodidad. La película pedía sacrificio. Y quizás por eso, décadas después, sigue viajando, aunque nunca haya podido volver a casa.